Hermanos, si nosotros miramos un poco en nuestro entorno, todo lo que son instituciones, bueno, conocemos todo de el movimiento de esto afuera en el mundo, hay muchísimo. eh, y uno se puede observar en torno a esto que hay dirigentes, los que guían, los que lideran una institución, una empresa. Bueno, así se mueve todo esto, no se mueve solo las cosas que dejamos ahí y solo tenemos que ir a cosechar, si podemos decirlo así. Alguien tiene que estar al frente, alguien tiene que dirigir. Pensemos incluso en el mismo matrimonio, en la familia. La familia no se mueve sola. La familia o el matrimonio no se dirige solo. Tiene que haber un dirigente, una cabeza, quien guíe, quien oriente, quien lleve adelante al matrimonio y la familia. Y claro, son instituciones, a excepción del matrimonio, claro, es una institución divina, que Dios lo puso. Y Él tiene que guiar, Él tiene que dirigir, pero Él delega. Estoy pensando un poco en lo que es la iglesia mismo. La iglesia es otra institución, pero no es instituida por seres humanos. La iglesia es la institución divina. Dios instituyó. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no es este templo, la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto la fe verdadera en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y hemos cantado, la primera canción me gusta muchísimo cuando podemos, por medio de esta canción, expresar y decir, te pertenezco. Pues esa es mi identidad. Yo le pertenezco a Dios, yo soy parte de su pueblo, soy parte de su iglesia. Qué bendición más grande. Pero para ser parte de su iglesia y poder expresar y sentirlo y decir te pertenezco es porque Dios me acogió, Dios me sacó de las tinieblas, me puso en su luz, me hizo nacer de nuevo, me hizo su hijo y me dio vida eterna por la fe en Él como mi Salvador, como mi Señor. Entonces, pues esta es la iglesia, somos nosotros los cristianos. Es una institución, como digo, divina. Ahora, cuando estoy hablando de la iglesia y digo que es una institución divina, esto es visible en el mundo. Espero que nuestra iglesia y la iglesia del Señor pues sea visible al mundo, afuera. También se puede decir que la iglesia del Señor al mismo tiempo es invisible porque está en todo lado. Y decimos, ¿dónde está la iglesia en el mundo? Pues la iglesia está en todo lugar. Hoy mismo en esos dos países que están en conflicto, en guerra, ahí está la iglesia. Ahí están otros hermanos en Cristo que tal vez están sufriendo aflicción, seguramente, claro, por todo lo que está pasando. Pero que el Señor los fortalezca, así como les digo, cantamos y oremos por ellos, que los fortalezca en el poder del Señor, porque es una aflicción que están viviendo. Pero ahí está la iglesia. Bueno, ahora, con respecto a la iglesia, podemos decir, ¿quién es el dueño de la iglesia? Claro, es Dios mismo. Él es el que instituyó. Él dio origen, Él inició. Es muy claro en la Biblia con respecto a esto, cuando digo que el dueño de la iglesia es Dios mismo. Y Jesús, que es Dios, también nos dice la Biblia, Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es el centro de todo lo que nosotros somos hoy como iglesia. Ahora, pero hay algo más que nos dice la Biblia. Dice que Él ha delegado dirigentes, líderes, o sea, que guíen a su iglesia. Primero, Dios, el dueño. Jesús es la cabeza, pero Él ha puesto líderes, dirigentes para que guíen a su iglesia. Así lo ha establecido, así nos dice la Biblia de una manera muy clara. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, desde el Antiguo Testamento. El Señor formó un pueblo, una nación, lo conocemos, esa nación de Israel, que es el pueblo de Dios. Lo formó por medio de ese llamamiento de Abraham. Le dio un hijo de la promesa y de ese hijo pues se hizo la nación de Israel. Creció esta nación. Después fueron llevados a Egipto, fueron ahí esclavos por 400 años y el Señor los libera, les lleva a la tierra prometida. Y ahí levanta un líder, Moisés. Ahora en el desierto le da ciertas leyes al pueblo. Y entre esas leyes, o sea, estaban las 12 tribus de Israel. Y les dice a Moisés, ¿sabes qué? De las 12 tribus, escógeme una.
apártame a los levitas. Estos levitas, dice, van a ser esta tribu consagrada para el servicio de mi pueblo de Israel, en lo que tenía que ver con lo consagrado a él. Y le dice también, cuando entren a la tierra prometida y conquisten la tierra, pues a las otras tribus les repartes el territorio, pero a los levitas no les das nada. Ellos están apartados para mí. Ellos son los que van a guiar, a liderar a mi pueblo. Pues bien, así fue. Los levitas no recibieron herencia, pero ellos en cambio vivían, claro, de los aportes de todo lo que el pueblo daba o contribuía. Así fue en el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos Moisés mismo, de la tribu de Leví, ese gran líder que Dios levantó por 40 años para liderar al pueblo de Israel. Un dirigente. Y ahí, siguiendo el Antiguo Testamento, encontramos muchos más. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, donde la Biblia nos aclara con más precisión en cuanto a lo que es iglesia, sobre todo Hechos 2, ahí es donde se da origen, se da inicio a lo que es la iglesia. Entonces el Señor pues ya había preparado unos ciertos dirigentes que los conocemos como apóstoles. Entonces vamos a ver que fueron los apóstoles, después unos maestros, pastores, quien el Señor delegó para que sean los dirigentes de su iglesia. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque estamos estudiando Hebreos capítulo 13 y lo estamos siguiendo versículo por versículo y hoy nos vamos a topar con lo siguiente. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8? A ver, quisiera que ahí ustedes lo tengan abierto sus Biblias, meditemos con respecto a estos dos versículos. Un poco ya les mostré, los dirigentes en la iglesia, ¿quiénes son? ¿Qué dice Hebreos con respecto a este punto? ¿Quiénes son estas personas que Dios ha encargado este oficio, que ha encargado este ministerio? Bueno, aquí vemos en Hebreos 13, 7 al 8, ¿sí? Ahí podemos leer. Ya, si ya lo tiene abierto ahí, pues siga la lectura. Dice el Señor, acuérdense de sus dirigentes, que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, dos versículos. A ver, con esto me hago una pregunta. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? ¿A quién está diciendo acuérdense a los dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, aquí quiero detallar un poco más en cuanto a estas personas que el Señor delegó, los dirigentes de la iglesia. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes son estas personas? Según el texto podemos ver que son comunicadores de la palabra de Dios. Ahora, yo estoy comunicando la palabra de Dios. Eso quiere decir que yo soy un dirigente de la iglesia, un pastor de la iglesia, pero ¿cómo así? Puede usted preguntarse, ¿y quién le puso ahí? ¿Cómo así está ahí? ¿Por qué enseña la palabra de Dios? Bueno, tal vez no sé si usted conoce o sabe, pero tenemos que ir un poco a la Escritura y yo quiero aclarar también un poco más con respecto a esto, porque dice que se acuerden de los dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Los que comunican la palabra de Dios. Ahora, para comunicar la palabra de Dios, ¿qué se necesita? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? En primer lugar, esa persona que es el dirigente de la palabra de la iglesia, tiene que tener ese don de enseñar. Ahora, me quiero meter un poquito con esto de los dones, ¿sí? Pero para eso tenemos que ir a Romanos. Ahí está, tienen en la pantalla, Romanos capítulo 12, 6 y 7. Quisiera que le pongamos mucha atención a esto. Dice, tenemos diferentes dones. Está hablando a los cristianos. Todos los que somos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos de Dios, los que nos identificamos como pertenencia de Dios, el Señor nos ha dado dones. Y estos dones tienen una función, vienen de Dios, es algo muy especial, como vamos a ver. Y estos dones no tienen nada que ver con sus habilidades o mis habilidades, destrezas, talentos, no tienen nada que ver.
es algo diferente que el Señor nos ha dado como creyentes. ¿Para qué estos dones? Aquí lo expresa un poquito más. Dice tenemos dones diferentes. Ya, usted tiene un don, yo tengo otro don. Si somos cristianos, pues todos tenemos dones diferentes. Pero dice, según la gracia que se nos ha dado. Bueno, por la gracia del Señor hemos recibido dones. Es un regalo grandioso de Dios por su gracia. Ahora, y aquí detalla, claro, hay más dones, pero aquí Romanos lo detalla un poco. Dice, si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Es un don. Dice, si es el de prestar un servicio, que lo preste. Aquí me detengo por un momento. Yo creo que, bueno, dice que hemos recibido diferentes dones, pero yo creo que todo cristiano ha recibido el don de servicio. Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, es el siervo de los siervos y nos llamó a servir. Entonces yo creo que sí puso el don de servicio a cada uno de nosotros como creyentes. Ahí sí yo puedo identificarme. O sea, como un siervo del Señor. Me ha puesto el don de servicio. Y dice, si es de servicio, pues que lo preste, que lo use en la iglesia. No es para otra cosa. No es para otra cosa. Ahora, antes de seguir, estoy un poco con los dones acá. Ahora, usted quizás se está preguntando, ¿y qué don será el que tengo? ¿Qué don me ha dado? ¿Cómo es esto de los dones? Bueno, al final le explico esto, porque viene aquí, dice, si es el de enseñar, entonces un don ha sido el de enseñar. Dice que lo enseñe. Ahora, les digo, mis hermanos, en este punto dice, si el don es de enseñar, que enseñe. Pues yo identifiqué que el Señor me ha dado un don para enseñar. Esto no quiere decir que antes de ser cristiano yo tenía la destreza, habilidad o era un maestro para enseñar. Nada de eso. Yo no tenía ninguna habilidad en ese sentido para enseñar. No, ni siquiera me podía poner al frente para decir algo a las personas. Pero cuando yo soy creyente, me empiezo a identificar de que el Señor me ha puesto un don de enseñar. Y aquí dice, si es el de enseñar, que enseñe. Entonces, pues, si yo lo he identificado, mi don para enseñar, pues yo le obedezco al Señor, yo voy a enseñar. Pero Señor, ¿cómo voy a enseñar? Bueno, el don que Dios nos ha dado a cada uno tiene que ser descubierto y luego desarrollado y puesto en práctica. ¿Qué don tiene usted? Pregunto, ¿no? Dice, si es de animar a otros, que anime. Puede ser que usted tenga el don de animar. Úselo, anime al que está desanimado. Usted puede identificar ese don. Dice, si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Es otro don. El don que pone el Señor para atender a los necesitados. Y es un corazón generoso que Dios le ha puesto. Use, dice, esa generosidad para atender a los necesitados. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Ahora, en el trayecto de mi vida cristiana parece que también el Señor me puso este don de dirigir. Entonces dice que dirija con esmero. Pero Señor, ¿quién soy yo para dirigir tu iglesia? ¿Cómo voy a dirigir? Bueno, el Señor dice, ahí voy a estar. Dice, si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría, otro don. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, mis hermanos? Primero, porque tenemos que identificar los dones que Dios nos ha dado. Esos son para servir. Usted tiene que usarlo, ese don. Úselo, descúbralo, cuál es el don. ¿Cómo se descubren los dones? La manera de descubrir los dones que Dios nos ha dado es involucrándonos en su iglesia, sirviendo de cualquier manera, y Dios le va a mostrar. Dios le va a mostrar qué don tiene, y cuando usted lo descubra, sírvale al Señor con ese don. Sirva al Señor con ese don. Para eso le puso el Señor. Entonces, yo decía, no, yo estoy aquí, o estoy mencionando aquí, dice, el dirigente de la iglesia es el que comunica la palabra del Señor. Pues bien, para eso se necesita el don. Y les comento aquí por un momento rápidamente, ¿no? Cuando el Señor me está mostrando que tengo el don de enseñanza, yo me rehusé. Le dije, Señor,
Mira, yo te puedo servir en lo que sea. Úsame de lo que sea. Yo estaba dispuesto a servirle al Señor de lo que sea cuando lo conocí a Él como mi Señor y Salvador. Pero de enseñar, para nada. Busca nomás a otros, ¿no? Yo me rehusé muchísimo a esto y dije, lo que sea, Señor, yo puedo servirte en lo que tú me pongas, pero menos enseñar la palabra. Bueno, me daba temor, ¿no? Y bueno, hasta ahora tengo temor, ¿no? Con temor y temblor, dice Pablo, ¿no? Ahora, es que ya voy a mostrar por qué todo esto, ¿no? Y después dice, me muestra que tengo el don de dirigir. Señor, yo dirigir tu iglesia. Si me conoces quién soy, ¿cómo voy a dirigir tu iglesia? Pues busca a otros son más capacitados. Otra vez, Señor, ocúpame de lo que quiera, no de enseñar y peor de dirigir tu iglesia. Ahora, esto después yo pude ver incluso como el mismo Moisés, no sé si han leído esto, cuando el Señor le llama, por 5 ocasiones Moisés se rehusó, dijo no, Señor, no, y no, y no, hasta dijo, yo no puedo ni hablar bien, busca a otros. Pero cuando el Señor pues llama, sí hay que tener mucho cuidado en este sentido. Y tal vez yo también me identifico con esto, yo me rehusé una y otra vez, pero sí quería servir al Señor. Entonces, un dirigente de la iglesia es el que comunica, pero tiene el don. Ahora, no es solamente el don cuando se trata de dirigir la iglesia. Hay algo más aquí. Tiene un llamado de Dios. Yo les dije antes, el Señor a todos nos ha llamado a su luz admirable. Nos sacó de las tinieblas. Nos llamó para que seamos libres del pecado, de la condena. Todos tenemos ese llamado de Dios. Por eso estamos aquí. Usted y yo. Si usted llegó aquí es porque el Señor le llamó. Tenemos ese llamado. Bien. Gracias, Señor. Aquí estamos. Pero cuando se trata de los dirigentes de la iglesia, la Biblia nos muestra que hay otro llamado. Bueno, ¿qué dice aquí la Escritura con este llamado de Dios para ser dirigente de la palabra? Para esto, pues, ese texto de Efesios 4, 11, 12, quizá nos aclara un poco. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Bueno, es el Señor que constituye, es el Señor que llama, es el Señor que da el don y el Señor es el que llama. Bien, te he dado el don de enseñanza, te he dado el don de dirigir. Pues bien, aquí está mi iglesia. Toma, te dejo en tus manos. Híjole, pero Señor, ¿qué voy a hacer? Pues para eso te he dado el don. Pues usa los dones que yo te he dado, es para eso, para enseñar, para dirigir. Pues bien, te he instituido como un pastor de mi iglesia. Y ahora dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio y para edificar el cuerpo de Cristo. Enseña, dice a mi iglesia, edifícalos con mi palabra. Y dice, para que ellos crezcan, ustedes pueden leer los otros versículos, para que crezcan y lleguen a ser como Cristo. Y dice, para que no anden zarandeados por las olas de vientos de doctrinas por acá, por allá. Dice, yo te he instituido para que tú enseñes mi palabra. Enseña mi palabra. Te doy el don y también, pues, el don de dirigir. Aquí está. Bueno, Señor, entonces, manos a la obra. No es tan fácil. No es tan fácil todo esto. Incluso yo pensaba en Hechos capítulo 6. Ahí está la iglesia primitiva, la primera iglesia. Estaban primero los 12 discípulos. Luego ya encontramos 120. Ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y luego Pedro predica el Evangelio. Primera predicación. 3,000 personas se convierten. Ya creció más de 3,000 personas la iglesia. Luego nos dice que el Señor unió 5,000 personas. Ya estamos hablando más de 8,000 convertidos, más de 8,000 cristianos. La iglesia estaba creciendo en Jerusalén de una manera extraordinaria por la predicación de la palabra, por la predicación del Evangelio. Pero por otro lado, empezaron a haber problemas en la iglesia con los cristianos. Esto también, claro, se da y es lamentable cuando los hermanos, los cristianos empiezan a pelear. Y ahí nos dice que las viudas de los griegos empezaron a quejar con
con las viudas de los hebreos. Bueno, eran entre judíos, todos eran judíos, claro, pero eran ya cristianos. Y la iglesia va donde los dirigentes, los apóstoles, los 12. A ver, apóstoles, dirigentes, aquí está la iglesia en conflictos. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué van a hacer ustedes? Dice a los líderes. Bueno, los apóstoles dicen lo siguiente, ¿no? Pues bien, escojan entre ustedes 7 hombres con 3 características, ¿no? Que sean de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y que ellos atiendan a las necesidades de la iglesia. Dice, porque nosotros, escuche bien, dice, nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos delegó. ¿Pero qué les delegó a ustedes? Pues nosotros somos los dirigentes. Pues nosotros tenemos 2 cosas que hacer. Pues tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Lo demás, cualquier cosa que se tenga que hacer en la iglesia, háganlo ustedes. Entonces los que tienen este llamado, ¿sí?, de Dios, tienen el don, pero también tienen que sujetarse a esto, porque es una gran responsabilidad. Ellos dijeron, nosotros no nos vamos a meter en los problemas que está pasando en la iglesia. Resuelvan ustedes. Por eso escojan hombres de entre ustedes, sabios, llenos del Espíritu Santo y de un buen testimonio. Bien, así lo hicieron. Y la iglesia ya empezó a trabajar. Pero los dirigentes estaban enseñando la palabra y en la oración. Ahora, con esto, mis hermanos, quiero decirles algo de cómo empieza diciendo el versículo ahí, ¿no? Acuérdense de sus dirigentes. Ya antes, en el versículo 3 de Hebreos 13, también ya usó esta palabra, acuérdense de los presos, dice ahí, ¿no? Cuando dice el Señor que se acuerden, parece ser como que tendemos a olvidarnos, ¿sí? Por eso el Señor dice, acuérdense. Bueno, este es un mandato del Señor para sus hijos, para su pueblo. Acuérdense de los dirigentes. Entonces, ¿por qué esto? Les digo, porque detrás de esto hay mucha responsabilidad y se necesita mucha oración. Los dirigentes, me identifico, necesitamos esto. Porque ustedes están viendo la responsabilidad que Dios está poniendo, es demasiado grande, pero Él es el pastor de los pastores. Él es el dueño, Él es la cabeza. Entonces, yo mismo me identifiqué con esto, y no solo porque ahora estaba preparando esto, sino que hace mucho tiempo atrás, yo llegué a comprender, yo mismo como cristiano, me dice el Señor, acuérdate de tus dirigentes que te enseñaron la palabra. Tuve que recordar y hacer una lista, y lo tengo toda una lista. Son muchos los que a mí me enseñaron la palabra de Dios. Un día también estuve como usted sentado así, en un templo, escuchando a los dirigentes de la iglesia predicar su palabra. Y han sido muchos. Entonces, pues yo los tengo ahí en la lista, y yo lo que hago es orar por estos dirigentes que me enseñaron la palabra. ¿Dónde están? Ya la mayoría no está aquí. Ya no están. Fueron pastores, misioneros, líderes que puso durante todos estos años de mi vida como cristiano. Pero mi responsabilidad es orar por ellos. Aunque están lejos, ya no los veo. Y siguen ellos sirviendo al Señor, predicando la palabra en otros lugares. Bueno, yo tengo que acordarme, porque el Señor me dice que me acuerde de ellos para orar. Ya. Entonces, porque detrás de esto hay una gran responsabilidad. Entonces, en primer lugar, un dirigente de la iglesia es el que comunica la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que un dirigente de la iglesia, en cambio, es el portador de un buen testimonio de la fe. Híjole, cada vez que voy avanzando en esto, sí que puedo un poco analizar y ver, no sé cómo explicarlo esto, ¿no? En mi propia vida. O sea, es esto, porque esto es para mí, en este caso, ¿no? Porque Dios me ha llamado a esto. Y ahora dice que un dirigente de la iglesia tiene que ser un portador de un buen testimonio de la fe. Bueno, soy un cristiano, soy un hombre, un padre de familia, un esposo, con debilidades, soy imperfecto. Señor, ¿y ahora cómo? ¿Qué hago aquí?
¿Cómo es esto de dar un buen testimonio de la fe? Porque ahí dice, ¿no? Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Cuando yo pensaba en esta situación, imiten su fe. Dije, ¿quién quiere imitarme? Yo diría, mejor van, imiten a Jesús, ni me vean a mí. ¿Quién soy yo? Pero aquí dice, imiten su fe. Qué tremendo compromiso y también responsabilidad con respecto a esto, ¿no? Para mí no es fácil esta situación con lo que está diciendo aquí el Señor. Portadores de un buen testimonio de la fe. Entonces, aquí tenemos que considerar el estilo de vida del dirigente, del que enseña la palabra del Señor, de un anciano, de un pastor. Y hermanos, si quiere saque un papel, un lápiz, y usted hoy mismo me puede evaluar con respecto a este texto. Y está bien, si usted encuentra algo, que me lo diga, y está bien, o sea, de eso se trata. Tenemos que evaluarnos de acuerdo a la palabra del Señor, considerar el estilo de vida. Con respecto a este texto, no sé si lo alcanza a leer. 1 Timoteo 3, 2 al 7. Dice así que el obispo, ¿quién es el obispo? Es el anciano, es el pastor, es el líder, es el dirigente de la iglesia. Son palabras sinónimas, ¿sí? Cuando aquí pone obispo. Dice así que el obispo debe ser intachable. Vaya poniendo algo ahí. Esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, ¿no? No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero. La semana anterior prediqué esto, ¿no? Entonces debo ser enemigo del dinero. Bueno, no es así, ¿no? Yo enseñaba la semana anterior que la Biblia dice que no hay que tener amor al dinero. A eso se refiere, ¿no? Ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en desacrédito y en la trampa del diablo. Bueno, qué alto estos requisitos, ¿no? Ahora, hermanos, usted tal vez así, híjole, bueno, pobre pastor, tiene que cumplir con todo eso, ¿no? El momento que no se cumple una cosa de estos, pues está descalificado. Se autodescalifica. Ahora, hermanos, esto tomará en cuenta lo que dice Hebreos. Considere cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Allá. Bueno, no ha sido solo para mí. Este texto es para todos los cristianos, para todos los hijos de Dios. Este tiene que ser la regla, el manual de vida para cada cristiano. No es solamente para el que dirige la iglesia. Esto es para todos. Ahora, esto más o menos podría mencionar con algo, ¿no? Se dice que un papá con el hijo se fueron a hacer un tour en una embarcación, un bote. Ya, se fueron a alta mar y empezó unas tormentas bien fuertes, había vientos y parecía que la barca se iba a hundir y se alejó tanto que prácticamente se desorientaron y no sabían cómo regresar. Neblina y todo, estaban totalmente perdidos. Y este niño alcanza a ver una pequeña luz. Y el papá le dice, ¿qué es esa luz? Bueno, el papá le puso tanto atención a la luz, dijo a todos, bueno, vamos a irnos en dirección a esa luz. Todos, a ver, vamos a remar lo que sea, todos en dirección a esa luz. Claro, y esa luz estaba justamente en la orilla, en la playa. Estaba afuera, era un faro que habían alguien puesto justamente para los que están perdidos, que ahí, cuando estén perdidos, ojalá vean esa luz. Y así se salvaron, llegaron ahí. ¿Qué quiero decir con esto?
que tanto el líder, el dirigente de la iglesia, como los cristianos, toda la iglesia, tenemos que ser como esa luz que brilla y que tiene que dirigir hacia dónde, o guiarles a quién, a Cristo, que es la luz. Entonces, pues, la luz que estoy hablando es esto, el estilo de vida que debemos tener como cristianos. No solamente el líder, sino cada cristiano, porque el Señor dijo a cada uno de nosotros que nosotros, pues, somos la luz de este mundo. Tenemos que brillar. Que alguien vea la luz en usted, la luz en mí, para que lleguen a Cristo y sean salvos, como esa luz que les salvó a estos que estaban por perecer en el mar. Eso es Cristo, la luz. Pero tenemos que nosotros dirigir, brillar para que los demás lleguen a Jesús. Entonces, aquí dice, hay que considerar la fe e imitar la fe de líder. Pero esto también es para toda la iglesia, para todos los cristianos. Entonces, en segundo lugar, pues como estamos viendo aquí, un dirigente de la iglesia es un portador de un buen testimonio de la fe. Hermanos, pues yo les puedo decir aquí en lo personal, esto no es tan simple, pero con el poder de Dios uno se puede avanzar. Si Dios me ha dado el don, si Dios me ha llamado, pues es el mismo el que me va a fortalecer y el que me va a guiar. Como dije antes, sí, soy una persona todavía no perfecta. Tengo errores, tantas debilidades, aunque el Señor sigue trabajando y me va perfeccionando en los dones que Dios me ha dado. Pues bien, aquí estoy, le digo al Señor, y sigo, porque para eso son los dones, ¿no? Yo estoy usando los dones que Dios me ha dado. ¿Qué don tiene usted? ¿Ya lo identificó? ¿Ya sabe qué dones tiene? Pues bien, si usted ya sabe, pues sepa que con eso tiene que servir al Señor hasta que el Señor les lleve. Si usted no conoce cuáles son los dones y dice soy un cristiano, pues ore para que el Señor le muestre. Y como dije antes, involúcrese más en el ministerio, sirva más al Señor y el Señor le va a mostrar qué don le ha dado. Y cuando descubra, sirva. ¿Sí? Sirva al Señor con ese don. En tercer lugar, hay algo interesante aquí. Hay un versículo, ¿no?, que lo pone ahí. En tercer lugar, un dirigente de la iglesia es el que presenta el poder de Cristo. Es que dice el versículo 8, en medio de todo lo que estoy comunicando, sale el versículo 8 y dice, es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo decía, a ver, está hablando de los dirigentes, que se acuerdan de los dirigentes, y en medio de todo esto, el escritor de Hebreos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué lo pone este versículo ahí? ¿Qué significa esto? Ya, ahora voy a mostrar. Porque un dirigente de la iglesia es el que presenta el poder de Cristo, y el ejemplo que podemos ver en esto es el mismo apóstol Pablo. Este fue un dirigente de la iglesia. El Señor también le dio el don, le llamó, y él obedeció hasta que él murió. Fue un gran siervo del Señor. Y él escribe estas cartas que voy a mostrar aquí. Entonces, Pablo es un gran ejemplo con respecto a esto. Porque en Colosenses 1:18 dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. Dice por un acaso el de Hebreos, ¿no? Los dirigentes están ahí. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, pues, un dirigente de la iglesia es el que presenta, como digo, el poder de Dios, y Pablo lo hizo esto. En primer lugar, él dijo que Jesús es la cabeza de la iglesia. Colosenses 1:18 dice, Él, refiriéndose a Jesús, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, Jesucristo, ¿no?, es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Bien, Pablo está presentando, está mostrando quién es Jesús. Pero no solo esto, sino que él sigue presentando a Jesús, mostrando que es Dios, que Jesús es el Redentor del mundo. Y todo ese texto, ese capítulo de Colosenses 1, sigue, y me salto al versículo 15 y 17, y sigue mencionando Pablo. Él, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él
y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. Pablo, un dirigente de la iglesia, exaltando a Cristo, mostrando el poder de Cristo, mostrando el infinito amor y gracia de Cristo hacia cada uno de nosotros. Y así lo escribe en todas las cartas que él dejó relatadas y que están en el Nuevo Testamento. Un dirigente de la iglesia presentando a Cristo, mostrando que Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es esto la función que tiene que hacer también un dirigente de la iglesia. Entonces, aquí podemos hacer una pregunta. ¿Quién es el dirigente de la iglesia? Usted va a decir, pero me acaba de decir, es el que comunica la palabra del Señor. Es el que en verdad está mostrando, dice aquí, ese buen testimonio, es el portador de ese buen testimonio de la fe. También nos está diciendo que es el presentador del poder de Cristo. Y ahora todavía sigo con la pregunta, ¿quién es ese dirigente de la iglesia? Y Pablo nos va a dar la respuesta. En 1 Corintios capítulo 3, ahí está. Él dice, después de todo, ¿qué es Apolos? Apolos era un dirigente de la iglesia en Corinto. Pablo dice, ¿quién es Apolos? Pero después dice, ¿y quién es Pablo? Bueno, sabemos que son dirigentes de la iglesia. Y aquí da la respuesta, ¿no? Dice, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. ¿Quiénes han sido los dirigentes de la iglesia? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor les asignó a cada uno. Punto. ¿Qué ha sido el pastor? ¿Qué ha sido el dirigente de la iglesia? ¿Quiénes han sido los apóstoles? Simples siervos del Señor. Ahora, hermanos, podemos aquí ver en este sentido que el llamado del Señor o los dones que Dios nos pone, hay que aceptarlos con gratitud, con humildad, porque es para el servicio de Él. Nada más. Pero cuán importante es esto. Así que no es solamente mi responsabilidad, es la responsabilidad de cada uno de ustedes como cristianos, como si descubrir el don que Dios le ha dado, los dones que Dios le ha dado, para que usted sea un gran siervo en el reino de Dios. Usted tiene su función en la iglesia. Usted es miembro de la iglesia. Usted es parte de esa gran nación, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su función? Aquí Hebreos nos acaba de mostrar la función del dirigente de la iglesia. Pero ¿cuál es su función? Bueno, vamos a ver cuál es su función de acuerdo al don que Dios le ha dado. Y esto tal vez, claro, sería otro tema. Pero aquí está lo importante. Es que sobre todo se tiene que mostrar, repito, el poder y la grandeza de Cristo. Hacia allá, Pablo, Apolos, dice, ¿quién es? Nosotros solamente somos siervos del Señor que hemos comunicado la palabra para que ustedes crean en Él, no en el dirigente, en Él, en Cristo. Crean a Él, sigan a Él, imiten a Él. Nosotros, dice, somos simples servidores de Él, punto, no, nada más. No hay cosa extraordinaria ni cosa del otro mundo. Simples servidores del Señor. Y para mí, les digo, esto es un honor. Un honor. Servir al que me salvó, al que me rescató, al que me libró de la condena, al que me sacó de esa oscuridad, del fango, del lodo. Si yo estoy aquí, les digo, pues, bueno, me dio el don, me ha llamado. Pero yo les puedo decir es por mucha gratitud al que me salvó. Pero ese Señor también le salva a usted. A usted. ¡Qué grandioso! No es solo a mí, es a ustedes, los que estamos acá. Pues si usted se identifica y dice es que no lo había visto así, es que parece que todavía no
Yo no he tomado en cuenta esto. Pues déjeme decir, Dios le está hablando a su corazón para que usted abra su corazón a Él y lo reciba como Señor y Salvador. Y tal vez en esta mañana usted regresa a su casa, ya no bajo una condena, sino libre, con vida eterna, vida nueva. Pero es necesario usted que se arrepienta, que reconozca su pecado y reconozca que Jesús justamente murió en la cruz por su pecado. Claro, por el mío también, pero usted tiene que reconocer y confiese su pecado y abra su corazón a Él como Señor y Salvador. Usted lo puede hacer ahora. Eso es de 1 minuto. Solo se necesita que en su corazón haya sinceridad, honestidad y que haya ese toque del Señor mismo. Esto es lo más grandioso. Y después, además de que Dios le va a dar vida eterna, vida para siempre, salvación, le va a dar dones. Y usted tiene que descubrir después y servirle a Él. Así funciona. Así lo estableció el Señor. Entonces, mis hermanos, resumiendo un poco de esto, podemos decir que los dirigentes de la iglesia son nada más que siervos de Dios, llamados a predicar su palabra, y aquí lo puse con algo más, con autoridad. La autoridad viene del Señor. Y cuando hablo de autoridad, pues sí tenemos que en primer lugar obedecer. Yo no puedo pararme acá al frente, predicar la palabra del Señor, pero sin antes yo mismo luchar para obedecer, o tal vez obedecer. Así no funciona eso, no solamente ponerse y no aplicar. Por eso lo puse aquí. Los dirigentes de la iglesia son nada más que siervos de Dios, llamados a predicar su palabra con autoridad, mostrando siempre el gran poder de Cristo. A eso somos llamados. Dios me ha llamado a esto. Pero mis hermanos, 2 cositas así rápido aquí. Es que yo vine mencionando, esto es de mucha responsabilidad. Hay mucho detrás de todo esto. Entonces, mis hermanos, sí que nosotros, los que Dios nos ha puesto acá, necesitamos mucha oración. El apóstol Pablo siempre mencionaba en sus cartas, oren también por mí, decía Pablo. Él no decía, oren para que me vaya bien en esto, para tener buena salud, para tener muchas fuerzas. Pablo decía, oren para tener la valentía para predicar la palabra del Señor. Porque eso necesita un dirigente de la iglesia. Que el Señor le dé todo el poder, el valor para predicar la palabra del Señor. Y Pablo pedía eso. Y tal vez yo también puedo pedir esto. Oren, lo necesito. Como dirigente de la iglesia necesito esto para que el Señor me siga dando sabiduría, porque esa es mi responsabilidad. A eso me ha llamado, a predicar la palabra. Y como les decía antes, no es tan simple. Puede ser que aquí lo estoy haciendo, pero puede ser que hay mucho temor y temblor. Claro, es que es así. No es tan simple el ponerse al frente y predicar la palabra. Pero hay que asumir el reto, hay que asumir el llamado, hay que asumir a todo esto. Y lo otro, hermanos, que pongamos mucha atención, es que así como un día me llamó, el Señor está llamando todo el tiempo a más obreros, a más dirigentes. Puede ser que hoy mismo entre ustedes Dios esté tocando el corazón, esté llamando. Le ha dado el don de enseñar, le ha dado el don de dirigir. Pues entonces, asuma el reto. Puede ser que el Señor le está llamando también. Y repito, si usted se identifica don de enseñanza, don de dirigir, pues de pronto el Señor quiere hacerle de usted un dirigente de la iglesia. Así trabaja el Señor. ¿Quién es? Y el Señor dijo, o los discípulos decían, mira, Señor, aquí está todo esto. Y el Señor dice, van, a la verdad la mies es mucha, la cosecha está lista, hay mucho que hacer, pero son pocos los obreros. Y el Señor dice, oren al Señor de la mies para que Él mande muchos obreros. Y les digo, en realidad, necesitamos como iglesia muchos obreros con este llamado y con estos dones para que dirijan la iglesia. No solo esta, sino que donde el Señor nos lleve, donde el Señor nos ponga, que haya más dirigentes con estas características
y que el reino de Dios siga extendiéndose. Que nos permita abrir nuevas iglesias donde sea. Ya somos bendecidos con ciertos lugares acá que nos permitió durante estos años. Allá en San Pedro, qué bendición una iglesia. Por allá también en Urcuquí, qué bien, Otavalo. Y así se va extendiendo. Necesitamos dirigentes. Y el Señor está llamando. El asunto es que muchas veces, como yo dije antes, muchas veces nos rehusamos. Muchas veces decimos no al Señor. Porque, ¿cómo voy a vivir? Es que, ¿qué va a ser de mi vida? Me voy a perder de tantas cosas. Busca nomás a otros. Sí es interesante, pero no a mí. Yo les digo, yo pasé por esto. Pero hoy todavía muchos tal vez sí tienen ese llamado, pero están rehusándose, diciéndole no al Señor. No, no quiero. Cuando en verdad tiene los dones. El Señor ya le ha dado los dones. ¿Para qué los esconde? ¿Qué va a decir al final al Señor? Es como esa parábola, ¿no?, de los talentos. Señor, pues como tú eres un Dios temible, lo que hice es guardarlos. Aquí están flamantitos mis dones, te entrego. ¿Será que va a suceder esto? No, es para usarlos, para duplicar. Así nos enseña esta parábola de los talentos, ¿no? Use los dones que Dios le ha dado, pero descubra cuáles son. Por sobre todo ahora, por lo que estoy enseñando este tema, si tiene don de enseñanza, dirigir, pues el Señor le está llamando. El Señor le está llamando a ser un dirigente en su iglesia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias también, Señor, por tu instrucción. Nos acabas de mencionar que debemos acordarnos de los dirigentes que nos han enseñado tu palabra. Imitar su fe. Señor, es muy grande todo esto. Y hoy podemos reconocer también todos los dirigentes que tú nos has puesto en nuestro caminar en la vida cristiana. Incluso el primero que llegó a enseñarnos el Evangelio, tu Evangelio. Pedimos también por cada uno de ellos, donde quiera que estén ahora, que tú bendigas sus vidas y los hagas prosperar en el servicio, en el ministerio, en tu reino. Bendice sus familias y que proveas también de sus necesidades. Aquí también en nuestra iglesia, bendito Padre, que tú nos ayudes en esta gran tarea, Señor, de asumir las responsabilidades y de servirte con los dones que tú nos has dado. Que tú nos guíes y nos orientes. Yo pido por mis hermanos, por cada familia, cada hermano que está aquí, que tú los bendigas y que los guíes en tu verdad. Dales el poder, la valentía, todo lo que se necesita para avanzar y desarrollar también los dones que tú has puesto. Y que hagas de cada uno de ellos grandes siervos en tu reino. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.